El pastel de bodas, una obra maestra de fondant y glaseado, yacía destrozado en el suelo, un reflejo perfecto del desastre que era mi vida. Los invitados cuchicheaban, susurros hirientes que llegaban a mis oídos como dagas. Clara, mi suegra, sonreía, una sonrisa triunfal y cruel. Había conseguido humillarme delante de todos, pero no contaba con la reacción de Daniel. Su voz, resonando en la silenciosa sala, cortó la tensión como un rayo. «Basta, madre, ya es suficiente». Quiso humillarme en una reunión familiar, pero terminó expuesta. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Camila, tengo 30 años y soy diseñadora gráfica. Antes de conocer a Daniel, mi vida era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Con él, ese lienzo se llenó de color, de sueños compartidos, de un futuro brillante. Pero la llegada de Clara a ese cuadro idílico lo tiñó de una oscuridad inesperada. Clara, una mujer con la sonrisa afilada de un cuchillo y el corazón gélido como el hielo polar, se convirtió en una sombra siniestra en nuestra relación. Desde el inicio, su desaprobación fue sutil pero constante. Mi estilo de vestir, mi trabajo, mis amigos, incluso mi forma de reír, todo era objeto de su crítica mordaz. Sus comentarios eran como pequeños pinchazos, aparentemente inofensivos, pero que lentamente iban erosionando mi autoestima. La manipulación era su arma favorita. Hacía comentarios hirientes, disfrazados de preocupación, sembrando la duda en la mente de Daniel, quien se encontraba atrapado entre el amor por su madre y el amor por mí. La situación empeoró con el tiempo. Clara empezó a interferir en todas las facetas de nuestras vidas, desde las decisiones financieras hasta las decisiones más personales. Llegó a robar pequeños montos de nuestra cuenta bancaria, justificando sus actos con excusas absurdas. Sus acciones, inicialmente inofensivas, se fueron volviendo más audaces y dañinas. Las trampas se sucedían con una regularidad inquietante, desde comentarios maliciosos lanzados en reuniones familiares hasta sabotajes sutiles en nuestro hogar. Una vez, incluso, reemplazó la leche que usaba para mi café matutino por vinagre. Daniel, un hombre bondadoso y de buen corazón, intentaba actuar como mediador, pero su indecisión solo empeoraba las cosas. Clara lo manipulaba con maestría, haciéndole creer que yo era la causa de las desavenencias, alimentando su culpabilidad y haciéndolo dudar de mis intenciones. Sus vacilaciones me rompían el corazón. Sabía que amaba a su madre, pero también me amaba a mí. La tensión llegó a su punto culminante en nuestra boda. Clara había creado una serie de escándalos antes, durante y después de la ceremonia. Criticó el vestido, menospreció a mis padres y finalmente inventó una mentira para causar una pelea entre Daniel y yo. En ese momento supe que esto no podía continuar. En la cena de aniversario de sus padres, la gota que rebasó el vaso, Clara decidió humillarme públicamente. Inventó una historia absurda, asegurando que yo había dicho algo terrible sobre su amiga. Esperaba que yo reaccionara de manera airada, proporcionándole así una justificación ante la familia. Pero en esa ocasión, Daniel estaba harto. Se levantó, la enfrentó directamente delante de todos y con la voz firme y llena de dolor le espetó lo que ella había hecho. Tras una larga discusión, Clara fue finalmente expuesta. Sus mentiras, sus manipulaciones, su falta de respeto quedaron al descubierto. Daniel, por fin consciente de la verdadera naturaleza de su madre, tomó una postura firme a mi lado. Se alejó de la influencia tóxica de Clara, aunque el proceso de sanación no fue fácil. Los meses siguientes fueron un doloroso, pero necesario proceso de reconstrucción. Daniel y yo nos dedicamos a la terapia de pareja para sanar las heridas que Clara había infligido en nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos, a establecer límites y a confiar el uno en el otro.
Clara, por su parte, sufrió las consecuencias de sus actos. Su manipulación dejó de funcionar, su círculo social se redujo y su salud comenzó a deteriorarse. La soledad y el arrepentimiento fueron sus peores enemigos. No fue una venganza, fue el resultado de sus propias acciones. Daniel y yo seguimos adelante, construyendo una vida llena de amor, confianza y respeto mutuo. Aprendí la importancia del amor propio, de establecer límites y de perdonar, pero no olvidar. Mi crecimiento personal fue el resultado de una batalla dura, pero el triunfo sobre la toxicidad de Clara me dio la fuerza para construir una vida feliz y plena. Y ese, el verdadero triunfo, resonó mucho más profundo que cualquier venganza. El proceso de sanación fue largo y complejo. Un camino tortuoso lleno de altibajos emocionales. La terapia de pareja nos ayudó a comprender las dinámicas tóxicas que habían envenenado nuestra relación, a identificar los patrones de manipulación de Clara y a desarrollar estrategias para establecer límites saludables. Aprendimos a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras necesidades y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. La confianza, dañada por las acciones de Clara, comenzó a reconstruirse lentamente, ladrillo a ladrillo, con paciencia y perseverancia. Daniel, liberado de la culpa que su madre le había impuesto, empezó a asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Aprendió a discernir entre el cariño filial y la manipulación tóxica, a priorizar su propia felicidad y la de su familia. Su apoyo incondicional se convirtió en mi mayor fortaleza, un pilar fundamental en mi proceso de sanación. Juntos, enfrentamos los desafíos, celebrando los pequeños triunfos y consolándonos en los momentos de dificultad. Clara, por su parte, sufrió las consecuencias de sus actos. Su intento de manipulación, que antes había sido tan efectivo, ahora se enfrentaba a un muro impenetrable. Daniel y yo habíamos aprendido a ignorar sus provocaciones, a no alimentar sus juegos de poder. Su influencia sobre Daniel disminuyó considerablemente y su capacidad para sembrar la discordia entre nosotros se redujo a cero. La soledad, antes una aliada en su estrategia de control, se convirtió en su peor enemiga. Sus intentos de sabotear nuestra vida fueron ineficaces. Sus mentiras se desmoronaban ante la unidad y la confianza que habíamos construido. Su aislamiento se fue profundizando y la falta de apoyo social agudizó su resentimiento y su frustración. No fue una venganza planeada ni un acto de maldad, sino la consecuencia natural de sus propias acciones. El karma, silencioso pero implacable, había empezado a actuar. Mi vida profesional, antes opacada por las interferencias de Clara, empezó a florecer. Con la tranquilidad y el apoyo de Daniel, me concentré en mi trabajo, dedicando mi energía a proyectos creativos y desafiantes. Mi talento como diseñadora gráfica fue reconocido y comencé a recibir encargos importantes que me permitieron destacar en mi campo. El éxito profesional no solo me proporcionó estabilidad económica, sino también una profunda satisfacción personal, un refuerzo de mi autoestima y una sensación de independencia que antes me había sido negada. En mi vida personal comencé a disfrutar de nuevas actividades. Me inscribí en un curso de pintura, una pasión que había dejado de lado debido al estrés y las presiones familiares. La pintura se convirtió en una terapia, una forma de canalizar mis emociones y de expresarme con libertad. Los colores vibrantes, las texturas diversas y la libertad creativa me permitieron sanar las heridas del pasado y encontrar una nueva perspectiva sobre la vida. Las pinceladas sobre el lienzo se convirtieron en una metáfora de mi propia transformación, un proceso de sanación que me llenaba de paz y esperanza. Comencé a cultivar nuevas amistades, relaciones sanas y enriquecedoras que me proporcionaron apoyo emocional y un sentimiento de pertenencia. Aprendí a discernir entre las relaciones tóxicas y las relaciones saludables.
a priorizar mi bienestar emocional y a rodearme de personas que me aportaran energía positiva. Mi círculo social se amplió, lleno de gente que me valoraba, me respetaba y me apoyaba en mis proyectos personales y profesionales. Daniel y yo comenzamos a viajar más, explorando nuevos lugares, culturas y experiencias. Esos viajes, lejos de las tensiones del pasado, fueron una forma de celebrar nuestra unión, de fortalecer nuestro vínculo y de crear nuevos recuerdos felices. Los paisajes hermosos, las aventuras inolvidables y la complicidad mutua se convirtieron en una fuente de enriquecimiento personal y de consolidación de nuestra relación. El tiempo dedicado a viajar, a disfrutar juntos, cimentó aún más nuestra felicidad. Cada viaje fue un paso más en nuestra nueva vida, una vida construida sobre la confianza mutua y la libertad individual. Con el paso del tiempo, la herida del pasado comenzó a cicatrizar. Las cicatrices quedaron, pero ya no me definían. Eran un recordatorio de la fuerza interior que había descubierto, del crecimiento personal que había experimentado y de la felicidad que había logrado construir. El recuerdo de Clara, aunque presente, ya no era una sombra amenazante, sino una lección aprendida, un capítulo cerrado de mi vida. La paz, tan ansiada durante tanto tiempo, finalmente llegó. Era una paz tranquila, llena de satisfacción y de gratitud. Una paz que emanaba del profundo amor que compartía con Daniel, de la estabilidad familiar que habíamos logrado construir y de la aceptación serena de las consecuencias de las acciones del pasado. Era una paz que solo se puede encontrar después de superar una gran adversidad, una paz que resonaba en la profundidad de mi ser, un testimonio de mi victoria personal. Los años siguientes transcurrieron en una tranquila armonía. Daniel y yo consolidamos la felicidad que habíamos construido con tanto esfuerzo, una felicidad que se nutría de la confianza mutua, el respeto y el amor incondicional. Nuestra vida familiar floreció, rodeada de una atmósfera cálida y plena de alegría. Nuestro hijo crecía sano y feliz, rodeado del amor incondicional de sus padres y de un ambiente familiar estable y protector. Cada día era una nueva oportunidad para disfrutar de los pequeños placeres de la vida, para apreciar los momentos compartidos y para construir recuerdos imborrables. Mi carrera profesional siguió su ascenso imparable. El éxito en el campo del diseño gráfico me permitió alcanzar metas que alguna vez parecieron inalcanzables. Los proyectos importantes, los reconocimientos públicos y la estabilidad económica me brindaron una profunda satisfacción personal, una sensación de realización que trascendía el ámbito laboral. El trabajo, antes una fuente de estrés y conflicto, se convirtió en una expresión creativa que me permitía plasmar mi talento y mi visión del mundo. La pintura, por su parte, se consolidó como una forma esencial de expresión personal. Mis cuadros, cada vez más audaces y llenos de color, reflejaban mi crecimiento personal, mi proceso de sanación y mi nueva visión de la vida. Las exposiciones se sucedieron, cada una de ellas una nueva oportunidad para conectar con el público y para compartir mi arte con el mundo. El reconocimiento del público y de la crítica especializada me llenó de orgullo y satisfacción, un testimonio tangible de mi talento y de mi capacidad para superar las adversidades. En el ámbito personal cultivé nuevas relaciones, amistades sólidas y enriquecedoras que me aportaron apoyo emocional y un sentimiento de pertenencia. Había aprendido a distinguir entre las relaciones tóxicas y las relaciones saludables, a establecer límites claros y a priorizar mi bienestar emocional. Mi círculo social se amplió, lleno de personas que me valoraban, me respetaban y me apoyaban en mis proyectos personales y profesionales.
Las relaciones auténticas, basadas en la confianza y el respeto mutuo, enriquecieron mi vida de manera significativa, proporcionándome un sentido de comunidad y pertenencia que había anhelado durante tanto tiempo. Daniel y yo continuamos viajando, explorando nuevos lugares y culturas, compartiendo experiencias inolvidables y fortaleciendo nuestro vínculo afectivo. Esos viajes, llenos de aventura, descubrimiento y complicidad, se convirtieron en una tradición familiar, una forma de celebrar nuestra unión y de crear nuevos recuerdos imborrables. Los paisajes impresionantes, las culturas fascinantes y la compañía mutua se transformaron en una fuente inagotable de alegría y enriquecimiento personal. Con el tiempo, el recuerdo de Clara se desvaneció, no en el olvido, sino en una aceptación serena de lo sucedido. El dolor y el resentimiento, alguna vez abrumadores, se habían transformado en una lección de vida, una experiencia que nos había enseñado la importancia del amor propio, la necesidad de establecer límites saludables y la fuerza redentora del perdón. La memoria de Clara, en lugar de ser una sombra amenazante, se convirtió en un catalizador de nuestro crecimiento personal y en un recordatorio de la fortaleza que habíamos descubierto en la superación de las adversidades. Un día, mientras ordenaba el estudio, encontré un viejo álbum de fotos. En una de las páginas descubrí una fotografía de Clara en su juventud, una imagen que mostraba una mujer hermosa, llena de vida y de ilusiones. Fue un instante de reflexión, una comprensión profunda de la persona que fue, independiente de las acciones que tomó. No buscaba justificar su comportamiento, pero sí comprender las raíces de su dolor, las cicatrices que la habían llevado a actuar de la forma en que lo hizo. Esa comprensión me trajo una profunda paz. No era la paz del olvido, ni la paz de la indiferencia, sino la paz de la aceptación y de la reconciliación. Había perdonado a Clara, no por ella, sino por mí misma. Había liberado el peso del resentimiento, permitiendo que la serenidad llenara mi corazón. Ese perdón no anuló el dolor del pasado, pero sí me liberó de su carga, permitiéndome avanzar hacia el futuro con optimismo y esperanza. El éxito profesional, la plenitud familiar y la paz interior se unieron para construir una vida llena de felicidad. Y en esa felicidad, en esa profunda sensación de serenidad y plenitud, yacía la verdadera victoria. Una victoria que no se medía en términos de venganza o triunfo sobre los demás, sino en el crecimiento personal, en la superación de las adversidades y en la construcción de una vida plena y significativa. Y es en ese contexto de serena felicidad, de plena realización personal y de amor incondicional que recibí una llamada telefónica inesperada. Era una abogada, informándome de la existencia de un testamento que me dejaba completamente perpleja. Clara, mi suegra, había fallecido hacía varios años y en aquel entonces su patrimonio había sido declarado mínimo. Sin embargo, esta llamada lo cambiaba todo. La abogada explicó que se había descubierto un documento oculto, un segundo testamento, que alteraba radicalmente la distribución de sus bienes, un testamento que me nombraba heredera principal. La noticia me sorprendió. Durante años, Clara había proyectado una imagen de pobreza y escasez, manipulando las percepciones para generar lástima y controlar a Daniel. Había sido una maestra en el arte del engaño. Ahora descubríamos una realidad completamente distinta. El testamento revelaba la existencia de una cuenta bancaria secreta con una cantidad de dinero significativamente superior a lo que jamás hubiéramos imaginado. Una fortuna que Clara había acumulado en secreto durante años, ocultándola meticulosamente a todos, incluyendo a su propio hijo. La cantidad de dinero era abrumadora, suficiente para asegurar nuestro futuro financiero, para garantizar la educación de nuestro hijo y para permitirnos vivir sin preocupaciones económicas. Un alivio financiero que, sin embargo, se mezclaba con un sentimiento de incredulidad y un cierto malestar.
La fortuna de Clara, obtenida con tanto engaño y manipulación, se sentía como una herencia envenenada. Después de varias reflexiones, decidí que el dinero no iba a quedarse conmigo. No quería beneficiarme de las acciones reprobables de Clara. En su lugar, decidí destinar la mayor parte de la herencia a una fundación benéfica dedicada a la atención de víctimas de la violencia familiar. Una forma de transformar el legado envenenado en algo positivo, de convertir una herencia de dolor en una fuente de ayuda y apoyo para aquellos que han sufrido la manipulación y la violencia doméstica. La decisión fue difícil, pero necesaria. No quería que el dinero de Clara se convirtiera en una fuente de conflicto o de malestar en nuestra vida. Prefería destinarlo a una causa que reflejara nuestros valores, a una causa que promoviera la sanación y la esperanza para las familias que sufren la violencia doméstica, una causa que Clara misma había contribuido a crear. La fundación sería un monumento al triunfo sobre la adversidad, una expresión tangible de nuestra propia transformación y un gesto de resiliencia ante el dolor del pasado. La noticia de mi donación a la fundación generó una respuesta positiva en la comunidad. Mi historia de víctima de manipulación a mujer que se abre paso en la vida y a activista contra la violencia familiar se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres que sufrían situaciones similares. Mi experiencia se convirtió en un testimonio del poder del amor propio, la importancia de establecer límites y la fuerza del perdón. Comencé a recibir mensajes de apoyo y agradecimiento de mujeres que habían encontrado en mi historia la fuerza para enfrentarse a sus propias batallas personales. Mi nueva etapa se centró en la labor social, dedicando parte de mi tiempo a la fundación y compartiendo mi experiencia con otras mujeres víctimas de violencia familiar. Mi historia, llena de dolor y superación, se convirtió en una herramienta de transformación, una herramienta que brindaba esperanza y apoyo a aquellas que se sentían perdidas y desamparadas. Mi voz, que alguna vez se había silenciado por el temor y la inseguridad, ahora resonaba con fuerza, transmitía un mensaje claro de empoderamiento, resiliencia y esperanza. Daniel y yo, fortalecidos por la experiencia, consolidamos nuestra unión, un lazo inquebrantable construido sobre los cimientos del amor, la confianza y el apoyo mutuo. Nuestro hijo crecía feliz, rodeado del amor incondicional de sus padres y de un ambiente familiar lleno de armonía y estabilidad. Cada día era una celebración de la vida, un testimonio de nuestro crecimiento personal y de la felicidad que habíamos logrado construir juntos. Y fue entonces, mientras observaba a mi hijo, mientras sentía el cálido abrazo de Daniel y la serenidad que me llenaba el corazón, que comprendí que la verdadera victoria no estaba en la riqueza material, ni en la venganza, ni en el triunfo sobre los demás. La verdadera victoria estaba en la paz interior, en la felicidad plena y en la satisfacción de haber transformado el dolor en fuerza, la adversidad en crecimiento personal y la amargura en esperanza. Esa era mi victoria, mi propia y definitiva victoria. La vida, tras la tormenta, se serenó en una calma profunda y gratificante. Daniel y yo consolidamos nuestra felicidad, una felicidad que se nutría de la confianza mutua, el respeto y el amor incondicional. Nuestro hogar se convirtió en un refugio seguro, un espacio donde reinaban la armonía y la alegría. Nuestro hijo, ya un jovencito, crecía rodeado del cariño y la protección de sus padres, desarrollando su personalidad con seguridad y optimismo. Cada día era una celebración de la vida, un testimonio tangible del crecimiento personal y de la felicidad que habíamos construido juntos, superando las adversidades del pasado. Mi carrera profesional siguió ascendiendo, alcanzando metas que alguna vez parecieron lejanas e inalcanzables. El éxito en el diseño gráfico y el reconocimiento de mi talento
me brindaron una profunda satisfacción personal, una sensación de realización que trascendía el ámbito laboral. Mi trabajo se convirtió en una fuente inagotable de creatividad e inspiración, un medio para expresar mi visión del mundo y conectar con los demás. Las exposiciones de mis obras, cada vez más ambiciosas y significativas, se sucedieron con éxito, consolidando mi posición en el panorama artístico y generando un impacto positivo en la sociedad. La pintura, por su parte, se consolidó como una forma esencial de expresión personal. Mis cuadros, cada vez más maduros y reflexivos, reflejaban mi evolución interior, mi proceso de sanación y mi nueva visión de la vida. El arte se convirtió en una herramienta de catarsis, una forma de plasmar mis emociones, mis experiencias y mi perspectiva única del mundo. Las exposiciones de mis obras atrajeron la atención de críticos de arte, coleccionistas y amantes del arte, quienes apreciaban la belleza y la profundidad emocional de mis creaciones. El arte se convirtió en un vehículo para la comunicación, un puente entre mi mundo interior y el mundo exterior. Mi labor social con la fundación dedicada a las víctimas de la violencia familiar se intensificó. Mi experiencia personal se convirtió en una herramienta poderosa para ayudar a otras mujeres a superar sus propias adversidades, a encontrar su propia fuerza y a construir una vida libre de maltrato y opresión. Mi testimonio, lleno de dolor y superación, se transformó en una fuente de inspiración e esperanza para mujeres que se sentían perdidas y desamparadas. Mi voz, alguna vez silenciada por el temor, resonaba ahora con fuerza. Transmitía un mensaje claro de empoderamiento, resiliencia y esperanza. La confianza en mí misma, alguna vez dañada por las manipulaciones de Clara, se había transformado en una fuerza inquebrantable. Había aprendido a establecer límites claros, a defender mis derechos y a priorizar mi bienestar emocional. La independencia económica y la estabilidad emocional me permitieron construir una vida plena, libre de la influencia tóxica del pasado. La seguridad en mí misma se convirtió en un pilar fundamental en mi vida, proporcionándome la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con optimismo y determinación. Daniel y yo continuamos viajando, explorando nuevos lugares y culturas, compartiendo experiencias inolvidables y fortaleciendo nuestro vínculo afectivo. Esos viajes, llenos de aventura, descubrimiento y complicidad, se convirtieron en una tradición familiar, un espacio para celebrar nuestra unión y para crear nuevos recuerdos felices. El tiempo compartido, lejos de las presiones y las tensiones del pasado, se transformó en una fuente de enriquecimiento personal y de consolidación de nuestra felicidad. Cada viaje era un paso más en nuestra vida juntos, una vida construida sobre la confianza mutua, el apoyo incondicional y el amor verdadero. Con el paso de los años, el recuerdo de Clara se desvaneció, no en el olvido, sino en una aceptación serena de lo sucedido. El dolor del pasado, aunque presente, ya no tenía poder sobre mí. Había aprendido a perdonar, no por Clara, sino por mí misma. Había liberado el peso del resentimiento, permitiendo que la serenidad llenara mi corazón. El perdón se convirtió en una herramienta esencial en mi proceso de sanación, una forma de cerrar el capítulo doloroso del pasado y de avanzar hacia el futuro con optimismo y esperanza. La paz interior, tan anhelada durante tanto tiempo, finalmente llegó, una paz tranquila y gratificante, una paz que emanaba de la profunda satisfacción personal, de la felicidad familiar y de la confianza en el futuro. Y fue en este contexto de serenidad y plenitud que recibimos una invitación inesperada. Un sobre elegante, con un membrete desconocido, llegó a nuestro buzón. Al abrirlo, descubrimos una invitación a una gala benéfica organizada por la fundación que habíamos apoyado con la herencia de Clara. La invitación estaba dirigida a Daniel y a mí, pero lo más sorprendente era la dedicatoria.
en reconocimiento a su invaluable contribución y a su inspiradora historia de superación. La gala se celebraba en un prestigioso hotel de la ciudad, un evento exclusivo con la presencia de importantes personalidades del mundo empresarial, social y artístico. La invitación nos causó una mezcla de emociones: sorpresa, orgullo y un toque de nostalgia. Recordamos los días difíciles, la lucha contra la manipulación de Clara y la larga batalla por reconstruir nuestras vidas. Ahora, años después, éramos invitados de honor a un evento organizado por la misma institución que había sido beneficiaria de nuestra decisión de donar la herencia. El círculo se había cerrado. Habíamos transformado un legado envenenado en una fuente de esperanza y ayuda para otros. Nos preparamos para la gala con ilusión. Elegimos nuestros atuendos con cuidado, buscando reflejar nuestra nueva etapa, una etapa llena de serenidad, confianza y felicidad. Daniel, radiante de orgullo, me acompañó durante todo el proceso de preparación, compartiendo la emoción del momento y celebrando el largo camino recorrido juntos. El día de la gala llegó y nos dirigimos al hotel con el corazón lleno de esperanza y gratitud. La gala fue un éxito rotundo. El ambiente era elegante y festivo, lleno de personas comprometidas con la causa de la fundación. Recibimos innumerables felicitaciones y muestras de agradecimiento por nuestra contribución. Compartimos conversaciones con personas influyentes, intercambiamos experiencias y nos inspiramos en las historias de vida de otros asistentes. La noche fue una celebración de la resiliencia, de la esperanza y de la capacidad humana para superar la adversidad. En un momento de la velada, nos llamaron al escenario para recibir un reconocimiento especial. Mientras subíamos las escaleras, la mirada de Daniel, llena de orgullo y amor, me transmitió la profunda conexión que habíamos construido juntos. En el escenario, frente a una audiencia atenta y conmovida, recibimos un premio en honor a nuestra historia, una historia de superación y resiliencia que había inspirado a muchas personas. Recibimos un aplauso prolongado y emotivo, una muestra palpable de agradecimiento y admiración. Ese momento, en el escenario, frente a toda esa gente, representó el clímax de un largo viaje. Era el reconocimiento de nuestro triunfo sobre la adversidad, una confirmación de que la lucha contra la manipulación, la toxicidad y la adversidad había valido la pena. Era un testimonio de nuestra capacidad para transformar el dolor en fuerza, la debilidad en resiliencia y la amargura en esperanza. Habíamos pasado de víctimas a vencedores, de personas heridas a personas transformadas. La noche continuó con momentos de alegría, conversaciones enriquecedoras y la satisfacción de haber participado en un evento tan significativo. Daniel y yo, abrazados y felices, compartimos una mirada cómplice, un instante que reflejaba la profunda conexión que habíamos construido juntos. Habíamos superado una gran adversidad y el resultado era una vida plena, llena de amor, armonía y propósito. Al finalizar la gala, mientras nos despedíamos de los asistentes, una figura conocida se acercó a nosotros. Era la amiga de Clara, la misma que nos había contactado años atrás para contarnos sobre el estado de salud de Clara y sobre el descubrimiento del diario. Ella llevaba consigo un pequeño paquete envuelto en papel artesanal. Nos explicó que lo había encontrado entre las pertenencias de Clara, un paquete que Clara siempre había guardado con mucho cuidado. Nos entregó el paquete con una sonrisa nostálgica y un susurro. Creo que esto podría ser de su interés. Al regresar a casa, abríamos el paquete con curiosidad y expectación. Y es entonces, al descubrir el contenido de ese paquete, que descubrimos una colección de cartas. No eran cartas cualquiera, sino cartas escritas por Clara a Daniel a lo largo de los años, cartas que nunca habían llegado a su destino.
cartas llenas de arrepentimiento, de confesiones y de un amor incondicional que había quedado oculto tras una fachada de manipulación y control. Las cartas revelaban un lado de Clara que jamás habíamos conocido, un lado vulnerable, lleno de inseguridades, miedos y remordimientos. Clara, en esas cartas, se mostraba como una mujer profundamente herida, atrapada en un círculo vicioso de dolor y autodestrucción. Sus palabras eran un torrente de confesiones, una disculpa póstuma por el daño que había causado. En las cartas, Clara relataba su infancia traumática, marcada por la pobreza, el abandono y la falta de afecto. Explicaba cómo esas experiencias tempranas habían moldeado su personalidad, cómo habían generado en ella una profunda inseguridad y una necesidad desesperada de control. Sus acciones, antes vistas como manipulaciones malintencionadas, ahora se presentaban como mecanismos de defensa, intentos desesperados de protegerse del dolor y de la vulnerabilidad. Clara confesaba su obsesión por Daniel, su necesidad de controlarlo y protegerlo de los supuestos peligros del mundo exterior. Su comportamiento controlador, a menudo asfixiante, se revelaba como una manifestación de su propio miedo e inseguridad, un intento desesperado de mantener cerca a la única persona que amaba incondicionalmente. En las cartas, reconocía el daño que había causado a nuestra relación, el dolor que había infligido a Daniel y a mí, y expresaba su más profundo arrepentimiento. Sus cartas no justificaban sus acciones, pero sí las contextualizaban. Nos permitían comprender las raíces de su comportamiento tóxico, las heridas profundas que habían moldeado su personalidad y la lucha interna que la había consumido durante toda su vida. Era una Clara diferente, vulnerable, arrepentida y profundamente sola. Una Clara que nunca había llegado a conocer. A medida que leíamos las cartas, un sentimiento complejo nos invadió: compasión, comprensión, tristeza, pero también una profunda sensación de paz. Habíamos logrado perdonar a Clara, no por ella, sino por nosotros mismos. Habíamos liberado el peso del resentimiento y del dolor, permitiendo que la serenidad llenara nuestros corazones. El perdón no era un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, una muestra de nuestra capacidad para superar la adversidad y encontrar la paz interior. Las cartas de Clara se convirtieron en un testimonio conmovedor de la complejidad de la naturaleza humana, de la capacidad de redención y de la importancia de la comprensión. Su historia, llena de dolor y arrepentimiento, nos enseñó una valiosa lección sobre la necesidad de empatía, la importancia de la aceptación y el poder transformador del perdón. Sus palabras, escritas con un dolor profundo y un arrepentimiento sincero, nos conmovieron hasta las lágrimas. Después de leer las cartas, Daniel y yo nos abrazamos en silencio, compartiendo un momento de profunda conexión y comprensión. Habíamos recorrido un largo camino, desde el dolor y la confusión hasta la paz y la serenidad. Habíamos superado las adversidades, transformando el sufrimiento en crecimiento personal y el rencor en perdón. Nuestro amor, fortalecido por las pruebas, era más profundo y significativo que nunca. Las cartas de Clara se convirtieron en un legado inesperado, un testimonio conmovedor de la complejidad de la vida humana, del poder del arrepentimiento y de la capacidad de transformación. Decidimos compartir las cartas, no para culpar o juzgar, sino para generar comprensión y conciencia sobre la importancia de la empatía, la necesidad de romper el silencio en torno a la violencia familiar y la fuerza redentora del perdón. Y fue así, mientras contemplábamos el futuro con esperanza y gratitud, mientras nuestro amor florecía con más fuerza que nunca, mientras el eco de las cartas de Clara resonaba en nuestros corazones, que recibimos otra invitación, una invitación que nos dejaría sin aliento y que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Una invitación a colaborar en un proyecto documental sobre la violencia familiar.
La productora, una mujer admirable con una trayectoria destacada en documentales sociales, había leído las cartas de Clara y estaba profundamente conmovida por la historia. Nos propuso convertir la historia de nuestra familia en un documental que buscaba concienciar sobre la problemática de la violencia doméstica. La propuesta nos llenó de una mezcla de emociones. Por un lado, la idea de exponer nuestra historia públicamente nos causaba cierta incertidumbre. Por otro lado, la posibilidad de ayudar a otras familias que estaban sufriendo situaciones similares nos impulsaba a aceptar el reto. Después de una larga conversación, decidimos aceptar la propuesta. Consideramos que compartir nuestra experiencia podía ayudar a muchas personas, que nuestra historia podía ser una fuente de inspiración y esperanza para aquellos que se encontraban en situaciones similares. El proceso de producción del documental fue intenso y emotivo. Nos enfrentamos a momentos difíciles, reviviendo recuerdos dolorosos y compartiendo experiencias íntimas con el equipo de producción. Sin embargo, la determinación de ayudar a otras familias nos dio la fuerza para continuar. La productora y el equipo de filmación fueron muy sensibles y respetuosos con nuestra historia, creando un ambiente seguro y de confianza. Durante el proceso de filmación, conocimos a otras familias que habían sufrido la violencia familiar, compartiendo sus experiencias y escuchando sus historias. Sus testimonios, llenos de dolor y superación, reforzaron nuestra convicción de que el proyecto era necesario y valioso. El documental se convirtió en un espacio para la expresión de la vulnerabilidad, la resiliencia y la búsqueda de la sanación. El documental, titulado Las sombras del pasado, la luz del futuro, se estrenó en un festival internacional de cine. La respuesta del público fue abrumadora. Nuestro testimonio conmovió a miles de personas, generando una ola de solidaridad y apoyo para las víctimas de la violencia familiar. La historia de nuestra lucha, de nuestra superación y de nuestro perdón resonó con mucha gente, inspirando a otros a buscar ayuda y a romper el silencio. El éxito del documental superó nuestras expectativas. Recibimos innumerables mensajes de agradecimiento y apoyo de personas que habían encontrado en nuestra historia la fuerza para enfrentarse a sus propias batallas. Nuestro testimonio se convirtió en una herramienta poderosa para concienciar sobre la problemática de la violencia familiar, para promover la empatía y para fomentar la búsqueda de ayuda. El documental abrió nuevas puertas para la fundación, amplificando su alcance y permitiéndole ayudar a un mayor número de familias. Tras el estreno, Daniel y yo nos sentimos llenos de una paz profunda y una profunda satisfacción. Habíamos transformado un dolor personal en una herramienta de transformación social, creando un impacto positivo en la vida de otras personas. Habíamos convertido el dolor del pasado en una fuente de esperanza y ayuda para el futuro. La verdadera victoria no estaba en el éxito del documental en sí, sino en el cambio que había generado en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. En ese momento, mientras contemplábamos un futuro lleno de esperanza, mientras disfrutábamos de la tranquilidad de nuestra familia unida y el eco de nuestra historia resonaba en miles de corazones, entendimos que habíamos encontrado la verdadera y definitiva victoria. Una victoria que trascendía el ámbito personal, una victoria que se medía en términos de impacto social, de esperanza, de transformación y de amor. Una victoria que nos llenaba de orgullo, gratitud y una profunda satisfacción. La profunda satisfacción de haber transformado la oscuridad del pasado en la luz del futuro.